Amigos y amados oyentes, nuestro estudio, regresamos hoy al libro de los Salmos y vamos a considerar el Salmo 9. Dijimos que el recorrido entre estos dos salmos mesiánicos, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 8, fue como haber estado subiendo por una escalera de ladera a una montaña hacia un lugar, llegando a la parte más alta en el Salmo número 9. Y déjenme decirles que a partir del Salmo 9 será como si estuviéramos descendiendo por el otro lado de la montaña. El descenso se efectuará por 7 salmos que relatan una historia profética. En esta sección estamos percibiendo un vislumbre del remanente judío en los tiempos finales y también una vista fugaz del llamado hombre de maldad, una persona sin ley que aún aparecerá sobre la tierra. Entonces, el Salmo 9 y el que le sigue, el Salmo 10, están unidos estrechamente. Hay cierta estructura alfabética aquí y también un acróstico que no se puede notar en nuestra traducción, pero que puede verse en el idioma original hebreo. Por lo tanto, el lector puede notar que en la versión como la Septuaginta y la Vulgata se ponen estos dos salmos juntos, considerándolos como uno solo. Aquí se nos dice el título del Salmo, ¿sí? ¿A quién está dirigido? Y al inicio, después donde dice acción de gracias por la justicia de Dios, abajo dice al director musical sobre Mut Laben, Salmo de David. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Bueno, muchos comentaristas, muchos estudiosos dirán que significa soprano o voz suave. Otros van a decir que significa la muerte de los guerreros, ¿sí? Otros van a decir que es una nota, estructura musical que el rey David envía al director musical. Pero también otros van a decir que es la muerte del hijo, un tema que pues muchos autores van a identificar con el Salmo 8, como ya indicamos anteriormente. Creemos que generalmente se acepta que ese término forma parte del título de este salmo. Y vemos que el salmo es atribuido a David, el llamado dulce cantor de Israel. Algunos ven en este salmo la muerte de Goliat, otros lo identifican con la muerte del hijo de Betsabé, pero su significado es muerte del hijo del primogénito. Nos vamos un poco más con esa opinión de los comentaristas, de los biblistas. Opinamos que se refiere a lo que ocurrió en la tierra de Egipto cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, por medio de la muerte de los hijos mayores también de cada familia de Egipto. Entonces, el salmo comienza con una nota de alabanza. Leemos los 2 primeros versículos de este salmo. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre altísimo. Y este salmo comienza con una alabanza de la misma manera en que lo hizo el Salmo número 7, tal como es este Salmo 7. En este Salmo 9 la alabanza es una anticipación a la victoria inminente tan maravillosa predicha en el Salmo número 8, que llegará cuando todas las cosas serán puestas bajo el control de aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Mis amados oyentes, en realidad la primera sección del Salmo es un pronóstico profético. ¿Cuáles serán las
condiciones en el mundo cuando el Hijo del Hombre haya recibido el trono en justicia y en paz, en vista de la liberación futura. Es interesante notar que nosotros tenemos esta gran canción de alabanza, a la cual se reunirá la población de la tierra en aquel día. Tenemos un cuadro de esta escena en el libro de Apocalipsis, cuando una gran multitud de la nación de Israel, la iglesia y los 24 ancianos participarán juntos en un tiempo de alabanza a Dios. Así que el salmista estaba motivando, invitando a que alabaran al Señor con todo el corazón por todas las maravillas que había hecho. Hoy, de igual manera, nos sigue motivando a nosotros, te sigue motivando usted para que alabe al Señor con todo su corazón por todo lo que Él ha hecho. Escuchemos lo que dice el versículo 3 y 4 de este Salmo 9. Mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Estimados, una vez más nos trasladamos a la época del reino mencionado en el Salmo número 8, cuando todas las cosas son colocadas bajo el control del Señor. Escuche lo que Martín Lutero expresó en relación a este salmo, y dijo lo siguiente: uno con Dios constituyen una mayoría. Y él no estaba tan preocupado de que Dios estuviera de su lado, sino que quería asegurarse de que él estaba en el lado de Dios. Eso quiere decir que para David lo importante era que su causa fuera la correcta. Estimado oyente, deberíamos asegurarnos de que estamos del lado de Dios y no en contra de Dios. Entonces, el salmista habló sobre el futuro juicio. Veamos ahora en el versículo 5 y 6. Reprendiste a las naciones, destruiste al malvado, borra el hombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Esa es una declaración muy severa del juicio que se aproxima. La Biblia habla de juicios. Vendrá ese juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a veces nos preguntamos, ¿es que no se predica sobre juicio en la actualidad? Pues bien, lo diríamos de esta manera: que se ha predicado lo suficiente de cierta clase de juicio, pero debemos notar dos cosas. Una, es que hay muy pocos pasajes basados en el tema del infierno. La mayoría de los mensajes que se escuchan en la actualidad son de consuelo para el pueblo de Dios. Y si usted ve, en realidad hay muchos sermones que están siendo dirigidos hacia aquellos que parecen tener cierta clase de complejos, o que están buscando a alguien para poder desahogarse. Sin embargo, hay algunos que consideran el tema del infierno, pero se nota demasiada dureza, demasiada severidad en el predicador. Y pensamos que antes de predicar sobre el infierno, uno debería analizar su propio corazón para asegurarse de que el tema le afecte realmente, es decir, que su corazón está sensible y se mueva, porque muchos seres humanos están perdidos. Antes de predicar, uno tiene que vivir lo que predica, indiscutiblemente. Ahora, el salmista dejó bien en claro aquí que los enemigos de Israel iban a ser conquistados. Sería la victoria de Dios para el remanente que estaría a favor suyo. Creemos, mis amados, que tenemos aquí la muerte del hijo, el primogénito o hijo mayor en Egipto. Creemos que esto nos lleva al mismo lugar donde nació el antisemidios o el antisemitismo, que comenzó allá en la tierra de Egipto. Un nuevo rey, ¿sí? Un nuevo rey en ese país que esclavizó a la nación de Egipto por Dios. Un pueblo que había sido elegido por Dios. ¿Y qué hizo este rey? Trató de exterminar a toda la raza, la cual pues habría frustrado la gracia y el propósito de Dios para la redención.
Fue a partir de aquella época, estimados, que la nación ha sido enemiga de Israel y continuará odiando a ese pueblo hasta que llegue el día de su liberación. En la hora actual existe un sentimiento de odio hacia los judíos. Así que hoy día mucha gente, por convertirse al evangelio, por entregar sus vidas al Señor, son expulsados de sus pueblos. Y eso es lo que estamos viendo en estos versículos. En el siguiente pasaje, el reino, el trono de justicia es establecido. Leamos el versículo 7 y 8 de este Salmo 9. Pero el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Frente a aquellos que juzgan con mayor o menor acierto, la justicia humana siempre ofrecerá altibajos. Aquel que es justo y aquel que hace las cosas con justicia, infalible es Dios. Usted ni yo somos justos. Lo justo no es lo que usted y yo apreciamos o consideramos. Después de todo, fue Dios quien separó la luz de las tinieblas, de la oscuridad. Él es quien declara lo que es verdaderamente justo. Es quien alguien tiene que hacer las normas de Dios y que para establecer todo ello, Él es quien es justo y Él es quien lo dirige. A nuestra opinión, que Él tiene esa prerrogativa en la actualidad. Vamos a omitir la lectura de algunos versículos y entonces veremos un cuadro de las condiciones existentes antes de que Cristo venga a establecer su reino. Versículo 13. Ten misericordia de mí, Señor. Mira la aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Amados, todos necesitamos la misericordia y más en estos tiempos. Todos necesitamos la compasión de Dios. Hemos dicho que habrá justicia cuando Él venga. Hoy no hay justicia. Para nadie hay justicia, más que para los gobiernos. Hay justicia para los que tienen poder económico, los que tienen influencia en el gobierno, en las leyes. Pero es que la justicia ya ha sido establecida en la persona del Señor Jesucristo cuando Él llevó sobre sí nuestras cargas, la culpa de nuestros pecados, y nos ha atribuido su justicia. Así que la misericordia, la compasión nos ha sido otorgada a la persona de Jesucristo. Si no hay justicia en los gobiernos, en usted sí puede haber justicia, porque usted ha sido comprado con la justicia divina y ha sido radiada por el Espíritu Santo. Entonces usted puede transmitir y hacer justicia a los demás. Leamos ahora los versículos 14 y 15. Para que cuenten todas tus alabanzas a las puertas de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue atrapado su pie. Miremos a las naciones del mundo, hermanos, en la historia. Grandes imperios que parecían invulnerables y cómo se han hundido irremisiblemente. Y otras en la actualidad parecen haber emprendido una decadencia irreversible. Esto ha sucedido en los tiempos antiguos, los tiempos de nuestro Señor y también en nuestros tiempos. Leamos el versículo 16 y 17. El Señor ha hecho conocer el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue alzado el malo. Y Gayón Selah. Los malos serán trasladados al Seol y todas las naciones que se olvidan de Dios. Aquí tenemos un importante principio que Dios ha establecido. Continuemos leyendo el versículo 18. El necesitado no para siempre será olvidado. Escúchelo. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Hace momentos leímos a Gayón y Selah. Conforme los comentaristas dicen que son un interludio, Agayón, un interludio de esa poesía, de esta música, y Selah también menciona, como ya lo hemos dicho en algunos salmos, una
pausa pues siempre larga. Pero en los versículos subsiguientes aquí dice que aquí los pobres no siempre serán olvidados. Sin embargo, así sucede en la actualidad. Por supuesto que hay programas sociales para aliviar la pobreza en el mundo, pero en muchos casos la codicia humana, la corrupción, y usted no me dejará mentir, ha desviado los fondos, y en otras ocasiones la ayuda resulta insuficiente debido al hambre que asola extensas regiones del tercer mundo. Pero los necesitados recibirán la verdadera justicia cuando el Señor Jesús venga. Cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, se sujetó a la voluntad de Dios. Pero ya que Él es Dios, cuando venga otra vez va a hacer su propia voluntad. Estimado oyente, los necesitados están esperando mucho de los seres humanos, y en realidad, teniendo en cuenta su situación crítica, no les queda una opción humana mejor. Pero la verdad es que solo Dios satisfará no solo la necesidad física, sino también la necesidad espiritual. Y dice el versículo 19 de este salmo: levántate, Señor, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Y las naciones serán juzgadas, mis amados, de acuerdo con lo que nuestro Señor dijo en Mateo 25, 31 y 42, que usted puede leer más adelante solo. En el versículo 32 de este capítulo dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Se da cuenta? Esto va a suceder, y nosotros un día llegaremos a la presencia del Señor y se repetirá la historia de el rico y Lázaro. Aún siguen habiendo muchos ricos, pero también siguen habiendo muchos Lázaros. Continuemos leyendo el verso 20 para terminar. Infunde, Señor, tu temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y hay algunos que piensan en el presente que ellos están actuando en el lugar de Dios. Recordemos que la inscripción colocada en el principio de este salmo es Mut Laben, que quiere decir, conforme ya dijimos, hay diferentes comentarios al respecto, quiere decir la muerte del hijo. Si usted cree que el hijo es Goliat o Faraón, o ambos, ellos son como pequeñas figuras del anticristo que ha de venir. Él será el hombre de Satanás y se colocará en la posición de Dios, pero Dios finalmente le vencerá. Amados, confiemos en Dios, confiemos en el Señor, y nosotros al estudiar esto demos una acción de gracias por la justicia de Dios. En ese mundo no encontramos justicia, pero en el Señor encontramos la justicia. Así que no se vengue usted por las injusticias. El Señor dijo: mía es la justicia, yo pagaré. Déjaselo todo al Señor. Si usted está pasando por una injusticia, si usted le están haciendo una injusticia y no puede resolverlo porque no tiene la influencia, no tiene los recursos económicos, mire, Dios es un Dios de justicia, y déjaselo a Él, y Él un día va a hacer justicia. No puede usted, conforme a nuestra ley civil, dice, no puede hacer usted justicia por sus propias manos. Dejémoslo en las manos del Señor y glorifique a Dios por ello. Que el Señor bendiga tu vida desde ahora y para siempre. Amén. Amén.